Nilsen Rokniwan. El día de hoy hablaremos sobre un personaje legendario, héroe entre los tlaxcaltecas y otomíes. Este 2018 se cumplen 500 años de su muerte y por ello haremos un breve homenaje a su memoria. Su nombre es Tlahuicole. Tlahuicole, cuyo nombre se puede traducir como el de la divisa de barro o el que posee un asa de barro, nació en Tlaxcalan en el año 5 Cali, es decir, 1497. Fue hijo de una familia de la nobleza otomí. Se formó militarmente en el Calmecac de Tlaxcalan y comenzó su carrera militar a los 14 años de edad aproximadamente. Participó en muchas guerras floridas, derrotando varias veces a los mexicas, aunque en 1516 fue capturado por estos en una batalla y fue hecho prisionero. ¿Qué es lo que hace a Tlahuicole tan especial para los tlaxcaltecas? Dos cosas. Primero, que una vez que llegó a Tenochtitlan, Moctezuma ordenó su liberación, viendo en él a un guerrero valiente y ejemplar. Este hecho fue inédito en la historia. El Tlatoani mexica le ofreció a Tlahuicole la capitanía de un ejército para que fueran a luchar contra los purépechas. Si bien no se ganó esa guerra, Tlahuicole y sus hombres consiguieron varias riquezas para Moctezuma. Finalmente, en 1518, los mexicas le ofrecieron la libertad a Tlahuicole. Él se opuso puesto que, si regresaba a Tlaxcalan, sería marcado como un traidor. Tampoco quiso seguir siendo parte del ejército mexica. Tlahuicole pidió morir en batalla. Moctezuma no tuvo más remedio que aceptar su petición. Se hizo toda una gran ceremonia y banquetes, y finalmente se procedió a atar a Tlahuicole a la piedra gladiatoria. Se le entregaron un escudo y un macuahuitl que, literalmente, eran de juguete, eran inservibles. Esta es la segunda razón de su fama. Una vez que comenzó la pelea, Tlahuicole, amarrado a una piedra y usando armas obsoletas, logró matar a varios guerreros mexicas de élite. Este es otro hecho insólito en la historia. Ningún guerrero atado a la piedra gladiatoria había logrado ganar nunca una pelea. Uno tras otro, los guerreros salían al encuentro con el tlaxcalteca, pero todos caían muertos. En total, se dice que Tlahuicole derrotó limpiamente a 8 guerreros mexicas de manera consecutiva. Finalmente, el noveno, del que no se sabe su identidad, lo derrotó. Fue finalmente muerto y sacrificado en honor a Huitzilopochtli apenas a sus 21 años de edad. Murió un año antes de la llegada de los españoles a territorio mesoamericano. El recuerdo de Tlahuicole quedó perpetuamente en la memoria de los tlaxcaltecas y de los otomíes en general, siendo un ejemplo de valentía y grandiosa fuerza física. Esperamos que este video haya sido de su agrado. Agradecemos sus comentarios y suscripciones al canal. Titohtasque Nocniwan.